Pagos extras para los beneficiarios del Seguro Social. Tal y como suena, la Administración del Seguro Social es la encargada oficialmente, pues, de enviar los beneficios mensuales de todos los jubilados, sobrevivientes, personas que reciben beneficios por discapacidad, por seguridad de ingresos suplementario, etc. Pero de acuerdo con la información que otorga la propia Administración del Seguro Social, 40 estados, independientemente a nivel federal, otorgan beneficios suplementarios. Esto va dirigido a quienes ya reciben sus pagos mensuales federales del programa. Esta cantidad extra que van a recibir depende de cada entidad individual, o sea, depende de cada estado según su propia economía. También estaremos hablando sobre 2 cheques de estímulos que tenemos exactamente para este mes de noviembre. Obviamente son estímulos estatales, dirigidos a sus residentes en distintos modos, desde alivios económicos, reembolsos de impuestos o simplemente ayuda para las personas de bajos ingresos. Se tratan de 2 pagos, uno de $750 y el otro de $250. Vamos a estar explicándoles las fechas de pago, en el caso de que alguno tenga que solicitarlo, qué requisitos debe cumplir y qué montos podrían estar recibiendo cada uno de ustedes. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información. Durante este año 2023, el beneficio federal del Seguro Social, que varía dependiendo del programa, por ejemplo, para los jubilados son pagos de $1,800, para el SSI son pagos de $914. Pues bueno, hay estados que van a estar entregando pagos extras aparte de este pago en promedio. La cantidad extra que van a recibir va a depender del programa en el cual ustedes estén, si es el SSI, si es el SSDI o si son jubilados. A continuación vamos a mostrarle más o menos qué estados estarán enviando pagos extras, tanto del Seguro Social, de seguridad de ingresos suplementario y para seguridad por discapacidad en este mes de noviembre. El primer estado que traemos es California. Tenemos a Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Iowa, Michigan, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island y Vermont. Luego de esto, también tenemos los estados que pagan y administran sus propios pagos suplementarios. Entre ellos tenemos a Alabama, Alaska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Dakota del Sur. También tenemos estados como ser Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nueva York, New Hampshire, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y por último tenemos a Wyoming. Prácticamente, esta última lista que les hemos brindado de estos estados son los que pagan y administran los propios pagos suplementarios, o sea, los pagos extras que les llegará a los beneficiarios en todo este mes de noviembre. Pues muy bien, como mencionamos al inicio del video, vamos a hablar de 2 cheques de estímulos estatales. El primero que le traemos se trata de un pago de $750 como máximo. Es un cheque de estímulo que va dirigido más que todo para las familias. Este dinero es para las personas que hayan enviado una declaración de impuestos del año 2021 y que hayan reclamado al menos un dependiente en sus formularios. La calificación se obtiene por haber pagado al menos $1 como mínimo en impuestos individuales en su declaración de impuestos del año 2021, 2020 o incluso 2019.
Se trata del estado de Arizona, que además, si es que tienes hijos, recibirás directamente en tu bolsillo un cheque de estímulo. Es un alivio económico ya aprobado de $750, el cual está siendo suministrado a las personas elegibles en este mismo mes de noviembre. La cantidad que se reciba va a estar determinada por el número de dependientes que usted tenga en su familia, pero va a variar desde los $250 por cada hijo menor de 17 años hasta $100 por cada hijo que tenga más de 18 años. El límite de hijos a reclamar son de 3 por cada contribuyente por cada declaración de impuestos. Como les mencionamos, el valor máximo como pago es de $750. Estos reembolsos se aprobaron gracias al proyecto de ley del Senado número 1734. Fue firmado por la gobernadora Katie Hobbs en mayo de este año 2023. La legislación fue aprobada por la Camarilla de Libertad de Arizona durante el proceso de crear el presupuesto. Se cuenta exactamente con un presupuesto de $260 millones para enviar estos cheques de estímulos a miles de familias en este estado. El Departamento de Ingresos en Arizona va a comenzar a enviar estos pagos a partir exactamente de este mismo mes de noviembre. Pues muy bien, el segundo cheque de estímulo es un pago de $250. Es un alivio económico, parte del presupuesto operativo adoptado de este año 2023. Cuenta con un fondo de $9 millones para repartir entre más de 35,000 personas. Este cheque de estímulo de $250 se está entregando en el estado de Nueva York y es una realidad y viene siendo desde hace varias semanas. Está enfocado en ayudar directamente a los propietarios de viviendas en uno de los estados más caros de Estados Unidos. De acuerdo a Anthony Jasinski, presidente de la legislatura del condado de Schenectady, los cheques de reembolso de impuestos a la propiedad de Nueva York buscan otorgar un alivio a los residentes y a las familias que hayan sufrido diversas afectaciones debido al aumento de los precios en artículos de primera necesidad. Entre ellos, obviamente, se incluyen alimentos, vivienda y combustible. Estos pagos son una extensión de los esfuerzos para mantener el control de los impuestos y al mismo tiempo continuar brindando los servicios vitales que los residentes necesitan y merecen, que han ahorrado a los contribuyentes más de $42 millones desde el año 2017. A la hora de hablar de los criterios de elegibilidad, se va a otorgar de acuerdo a los siguientes requisitos. Para empezar, ser propietario de una vivienda en el estado de Nueva York y haber recibido una exención de STAR o una verificación de crédito STAR con fecha de vencimiento del 31 de diciembre del anterior año 2022. Segundo, estar al día con los pagos de impuestos a la propiedad. A las personas que cumplan con estos dos simples requisitos, se les va a enviar los pagos de manera automática a más tardar en este mes de noviembre. Solamente se puede emitir un cheque de estímulo por propietario de vivienda en cada familia. Si después de este mes de noviembre no has recibido tu cheque de estímulo, entonces puedes comunicarte directamente al número que verás en pantalla. También puedes hacer una consulta directamente en el sitio web oficial. El programa de reembolso de $250 para propietarios de viviendas en este estado de Nueva York se incluyó en las enmiendas del caucus mayoritario al presupuesto operativo de este año 2023. En sí, lo que se busca es brindar un alivio, el cual es muy necesario a los residentes de Nueva York, a las familias, a medida que continúan enfrentando los crecientes precios de artículos muy necesarios. Esperamos que esta ayuda sea lo suficiente para poder cumplir con las necesidades de los residentes neoyorquinos.